Mi nombre es Vanessa Arisbet Sánchez Cariño del tercer semestre Grupo B y hoy les voy a hablar del Día del Ateneo de la Juventud Mexicana. Como primer tema tenemos el maderismo. En el maderismo se crea el periódico Regeneración en 1905 y este denuncia la dictadura y expone las arbitrariedades de la entrega de la nación al extranjero. Este tuvo varias épocas. La primera época fue de 1900 a 1901, la segunda época de 1904 a 1905, la tercera época en 1906. La cuarta y última fue de 1910 a 1918. Para 1908 se crea la entrevista a Crelman Díaz y en esta Crelman cuestiona al presidente sobre las intenciones de reelección en la inversión extranjera. En esta Díaz afirma que México ya estaba listo para la democracia y que tenía una firme resolución para que se separara del poder. Pero no solo eso, sino que también dijo que veía con buenos ojos la creación de un partido de oposición, lo que empieza a generar un revuelo y expectativas entre grupos políticos. Para 1910 se crea el libro Sucesión Presidencial y en este se empieza a hablar de que debe de haber un cambio pacífico y democrático, pero también se empieza a pronunciar por un sufragio efectivo, que esto quiere decir que los candidatos que estuvieran electos ya no se podían volver a reelegir, ya que pedía libertad. Se arresta a Madero en San Luis Potosí y cuando sale libre decide tomar en armas Texas y ya en Texas crea el Plan de San Luis Potosí. El Plan de San Luis Potosí fue creado el 20 de noviembre de 1910 y en este se desconocía que Díaz fuera el actual gobierno junto con las demás autoridades, pero también se dice que se le devolvería a la gente los terrenos que les habían quitado. Para el 21 de mayo de 1911 Díaz y Madero firman los convenios de Ciudad Juárez en el que se dice que Díaz y Corral renunciaron a sus puestos y el secretario de Relaciones Exteriores sería el presidente interino. Para 1912 se crea el Plan de la Empacadora y en este se afirma que el iniciador de la revolución, Francisco I. Madero, falseó y violó el Plan de San Luis y que hizo la revolución con dinero de millonarios americanos y con el apoyo indirecto encubierto y declararon nulas las del presidente y vicepresidente. Para 1913 se hace la Marcha de la Lealtad y este fue el recorrido que Francisco I. Madero hizo del castillo de Chapultepec al Palacio Nacional, escoltado por cadetes durante la Decena Trágica. La Decena Trágica fue en el mismo año 1913 y este fue un golpe de estado que duró del 9 al 18 de febrero para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. La fase armada Zapata y Villa, los grupos del norte del país se unieron y lanzaron el Plan de Guadalupe para derrocar a Huerta y promulgar una constitución. La división del noroeste fueron Obregón y Calles, la división noreste Carranza y la división norte Villa. Como tercer tema tenemos el surgimiento del PRI y los principales problemas de Carranza fueron la sucesión presidencial, mientras que Álvaro Obregón organiza el ejército y firman el Plan de Agua Prieta. Este plan consistía en que se desconocía a Carranza y a partir de los caudillos sonorenses tienen un ascenso, pero no solo eso, sino que se desconocía a los gobernadores de Guanajuato, San Luis Potosí y el Ayuntamiento de México. Este está conformado de 4 considerados y 17 artículos, entre los que destacan la cese del ejército del poder ejecutivo del presidente, la constitución del ejército constitucionalista liberal y el nombramiento de un presidente provisional, el que convocará a las elecciones del poder ejecutivo legislativo. La presidencia provisional de Emilio Portes Gil toma posesión de la presidencia el 30 de noviembre de 1928 y gobernó 14 meses. En esta etapa crítica para la política del país debido al asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, fue nombrado secretario de Gobernación por el presidente Calles. Se le otorgó su autonomía a la Universidad Nacional de México en 1929 y durante su mandato favoreció la fundación del Partido Nacional Revolucionario, procedente del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Se enfrentó a la rebelión cristera contraria a las políticas laicas en junio de 1928 y firmó un pacto con las autoridades eclesiásticas que apaciguó la situación. Su gobierno concluye el 4 de febrero de 1930. Presidencia de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón fue un destacado militar y político sonorense que participó en la Revolución Mexicana y fue presidente de la República de 1920 a 1924.
Dentro del ejército constitucionalista participó efectivamente y fue nombrado el jefe del Cuerpo del Ejército del Noreste, donde destacó por su genio militar y fue una pieza clave para las tropas constitucionalistas que derrotarían al ejército federal. Presidencia de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles fue un político y militar mexicano que nació en Guaymas, Sonora, en 1877 y falleció en la Ciudad de México en 1945. Se convirtió en un personaje indispensable en el régimen de Obregón, a quien le sucedió la presidencia en 1924. Su mandato se caracterizó por consolidar e institucionalizar la Revolución Mexicana, donde los rubros de reforma agraria, enseñanza, obras públicas y principalmente la reorganización de la milicia destacaron. Un aspecto fundamental fue el enfrentamiento con la Iglesia Católica, que dio origen a la Revolución Cristera, que tuvo lugar entre 1925 y 1926, en una buena parte de la República Mexicana. Maximato. Es un periodo de gobierno y política en la historia de México que comprende de 1928 a 1934, en el que fueron presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Culmina en el primer año del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, cuando es expulsado del país en 1936. Plutarco Elías Calles. Este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en el gobierno y en el cual se le dio el nombre de jefe máximo de la revolución. De ahí se le dio el nombre de Maximato a este periodo.